Enero de 1942. Un audaz capitán de un U-Boat emerge para ofrecer a su tripulación una vista que solo se ve una vez en la vida, el skyline de Manhattan. Como parte de una operación secreta nazi, él es el comandante de uno de los 5 submarinos listos para llevar la guerra a América. ¡Barco enemigo! Tras medirse a unos decididos enemigos en el Pacífico y el Atlántico y casi un mes después de comenzar su guerra... ¡Alarma! ¿Cuánto daño podrán causar estos U-Boats antes de que Estados Unidos pueda contraatacar? En enero de 1942, frente a las costas de Long Island, Nueva York, un petrolero británico está a punto de unirse a un convoy que cruzará el Atlántico hasta Inglaterra. En aguas americanas cree no correr peligro. El expectante patrón de un U-Boat nazi, el teniente capitán Reinhard Hardegen, no se puede creer su buena suerte. Al moverse por las oscuras aguas, el petrolero está muy cerca de su submarino alemán. Torpedo 1 al agua. Hardegen no va a dejar pasar esta oportunidad y coloca su U-Boat en posición. A las 3:41 de la mañana lanza un solo torpedo. Menos de un minuto después, la explosión ilumina la noche provocando enormes llamaradas. El U-123 ha lanzado un torpedo a 65.000 barriles de petróleo a tan solo 135 kilómetros de las luces de Manhattan sin una respuesta por parte de Estados Unidos. Es el primer ataque de lo que los alemanes llaman Operación Paukenschlag, o golpe de tambor. Para Estados Unidos, es un golpe demasiado cerca de casa. Un mes antes, la emboscada japonesa a Pearl Harbor cogió desprevenido a Estados Unidos. En Alemania, el comandante de los U-Boats, Karl Dönitz, suplica al Führer para poder hacer lo mismo. Dönitz quería aplastar a los estadounidenses y Hitler también. No hubo discusión. Pero la prioridad de Hitler es la guerra terrestre y derrotar a la Unión Soviética. No aprecia todo el potencial que los U-Boats le pueden ofrecer para ahogar el esfuerzo bélico de los aliados. Hitler solo le otorga a Dönitz recursos limitados para su osado plan. Dönitz espera sorprender a Estados Unidos con una serie de ataques submarinos justo enfrente de las costas americanas. Sus objetivos serán buques mercantes que transporten mercancías desde la costa este. Su objetivo era el transporte de cargamentos vitales, sobre todo de petróleo, que se movían solos por la costa americana hasta formar parte de un convoy. Ahí eran especialmente vulnerables. Dönitz selecciona un grupo de comandantes de U-Boats para esta misión, incluyendo a Reinhard Hardegen, un oficial ambicioso cuya trayectoria en combate acababa de terminar. Su trayectoria fue muy limitada debido a los problemas de salud que le causó un accidente de avión antes de la guerra cuando servía en el servicio aeronáutico de la Kriegsmarine o Marina de Guerra alemana. Hardegen sabía que para convertirse en un héroe o en alguien especial, tenía que hacerlo muy bien, por lo que necesitaba ser agresivo y arriesgarse mucho para tener éxito. Con varias patrullas aseguraría su legado. Una semana antes de Navidad, los U-Boats comienzan a salir sin ser vistos de la base de Lorient, una población de costa en la Francia ocupada. Las patrullas suelen durar unos 70 u 80 días. El agua fresca solo se usa para beber. Las tripulaciones no pueden afeitarse, ducharse o lavar la ropa. La comida perecedera solo dura una semana debido a la humedad de los U-Boats. Después de ese tiempo, las tripulaciones dependen de comida en lata y conservas. Las austeras condiciones de vida le pasan factura a Hardegen. La herida abdominal que se hizo en el accidente de avión nunca llegó a curarse. Tenía problemas de estómago, pero no le podían dar una dieta especial en el submarino porque la comida era muy limitada. Con hemorragias estomacales, Hardegen no puede comer la mayoría de la comida que le preparan a sus hombres. Con un dolor crónico y mal alimentado, Hardegen se centra en su trabajo.
Un submarino más grande, denominado de tipo 9, les permite intentar su arriesgada misión. Con sus más de 76 metros de longitud, es 9 metros más largo que el submarino tipo 7. Sus depósitos más grandes permiten transportar más combustible, llegando a tener una autonomía de 19.000 kilómetros. El tipo 9 es el instrumento clásico para estas ofensivas de larga distancia. Podrían cruzar el Atlántico y operar durante un tiempo en su área de operaciones. La tripulación del U-123 pasa el día de Navidad de 1941 en el mar. Hardegen ha hecho que coloquen árboles de Navidad en cada compartimento para que sus hombres los decoren. En ellos distribuyen cartas y paquetes llegados de sus casas. Con comida y música, la tripulación puede dejar la guerra a un lado, aunque solo sea durante unas pocas horas. El 27 de diciembre, tras 4 días de viaje, superan los 20 grados oeste. El U-123 está en una misión de combate activa. La tripulación logra un aumento salarial y Hardegen puede abrir el sobre con las órdenes de la operación Top Secret. Saben que se dirigen a la costa este de Norteamérica, pero ni siquiera su capitán sabe exactamente a dónde. Hardegen les revela los detalles de su misión. Nos dirigimos a Nueva York. Van a buscar y destrozar buques mercantes en las aguas que rodean la ciudad de Nueva York. Los otros 4 submarinos tienen órdenes similares en diferentes partes de la costa atlántica. El almirante Donitz la llama Operación Paukenschlag, o golpe de tambor. Pero Hardegen tiene un problema. Las aguas poco profundas están llenas de peligros y son difíciles de navegar. La sede central de los U-Boats ni siquiera le puede proporcionar cartas náuticas decentes. Como los alemanes no se habían preparado para eso antes de la guerra, lo único que tenían era una especie de mapa de Nueva York, una carta náutica muy general y una guía. Navegar con seguridad cerca de la costa mientras cazaban y hundían barcos era una misión que requería toda la destreza de Hardegen. Pero primero, en ese viaje de 5.500 kilómetros, el U-123 se enfrentaría a una terrible tormenta de invierno. El viento soplaba a 115 kilómetros por hora. Si en el Atlántico hay una tormenta, no es nada recomendable estar allí en un submarino. Una zona de baja presión crea unos fuertes vientos de tormenta y agita las aguas. Olas de 9 metros de altura golpean el castillo del barco. Pero para mantener la máxima velocidad, Hardegen obliga al U-123 a moverse por la superficie. Sumergido, solo puede trasladarse a un máximo de 15 kilómetros por hora. Por la superficie, sin embargo, puede ir a más del doble de rápido, a 40 kilómetros por hora. Sus vigilantes hacen turnos de 4 horas tanto de día como de noche, buscando constantemente amenazas y objetivos. Mientras el mundo comienza otro año sumido en la guerra, 5 U-Boats nazis se dirigen a varias zonas de operaciones, desde el Golfo de San Lorenzo en Canadá hasta el Cabo Hatteras en Carolina del Norte. Los comandantes de los U-Boats estaban entusiasmados con la operación. Se habían sentido muy frustrados durante el otoño de 1941, cuando atacaban convoyes escoltados por barcos estadounidenses, pero no les dejaban tomar la iniciativa para hundir embarcaciones estadounidenses. Les sirvió para atacar en esa guerra no declarada que llevaban librando desde antes de Pearl Harbor. Después de que los fuertes vientos desviaran su trayectoria, el U-123 llega a la costa este muy temprano. 20 grados a estribor. El teniente capitán Reinhard Hardegen y su tripulación vigilan el mar sin descanso. Han descubierto un enemigo a 180 kilómetros de la costa. Podría ser un buque mercante o un destructor aliado. 20 grados a estribor. Hardegen maniobra para echarle un vistazo más de cerca.
Es un barco de vapor británico de unas 10.000 toneladas que seguramente transporte provisiones para los aliados. Es un objetivo muy tentador. Pero 2 días antes del comienzo de su misión secreta no debería revelar su posición. A Hardegen le sigue tentando la idea. Los comandantes de submarinos siempre son muy agresivos y tras ver un buque mercante aliado, Hardegen no pudo resistirse. Con ese barco como objetivo, Hardegen lanza su primer torpedo. ¡Torpedo, fuego! Un enorme resplandor ilumina el cielo. Los operadores de radio del U-123 interceptan las transmisiones de emergencia del navío. SOS, después SSS, el código de alerta que se utiliza cuando te ataca un submarino. Para salvaguardar su misión, Hardegen debe callar a sus víctimas. Para ello coloca el U-123 para lanzar otro torpedo. El objetivo de su tripulación es el puente de mando desde el que se está enviando la señal de emergencia. Segundos después, otra explosión ilumina la noche. Los pasajeros y la tripulación del buque Cyclops nadan sin rumbo durante 20 horas. Solo 2 personas murieron en el ataque inicial. 86 más fallecieron al estar expuestos a las congeladas aguas del Atlántico Norte. El U-123 lanza el primer ataque no oficial de la operación Golpe de Tambor. Las enfurecidas aguas y el ataque han retrasado a Hardegen y a sus hombres. Deben apresurarse para llegar a su verdadero destino, la ciudad de Nueva York. Hardegen prevé problemas. 15 grados al norte. Su ataque ha avisado a los aliados de la presencia de un U-boat nazi, por lo que espera una gran seguridad cuando se acerquen a la costa. Pero resulta que la misión del U-boat no era una sorpresa, después de todo. La labor del contraalmirante estadounidense Adolphus Andrews es proteger la costa este de los Estados Unidos. Era el máximo responsable, por decirlo de alguna manera, de los convoyes y de las embarcaciones de la costa. Pero a comienzos de 1942 no tenía nada. No existía esa necesidad de protección. Estados Unidos solo llevaba unas semanas en guerra y no por elección propia. Estaban comenzando a movilizar a las máquinas y hombres necesarios para luchar contra sus enemigos en ambas costas. El hundimiento del Cyclops confirma las informaciones que los descodificadores aliados transmitieron a Andrews. En cuanto los U-boats nazis salieron del puerto, la inteligencia británica aprovecha una debilidad clave en las operaciones submarinas de Karl Donitz. Se necesita mantener una comunicación constante entre los submarinos y la sede central en Europa, y las fuerzas aliadas podían interceptar esas radiotransmisiones. Los aliados crearon un sistema de radiogonometría bastante importante por todo el mundo, con estaciones en todas partes. Si usas y transmites mensajes por radio, la gente en cualquier parte del mundo puede descubrir enseguida dónde estás. Eso permitió a la inteligencia naval aliada localizar la ubicación de cualquier submarino alemán cuyos mensajes habían sido interceptados. Los británicos sabían de manera más o menos precisa dónde estaban los submarinos gracias a la obsesión que tenían los U-boats por las transmisiones por radio. Era como decir, hola, estoy aquí, ven y húndeme. Fue una debilidad enorme. El contraalmirante estadounidense Adolphus Andrews solicita más recursos para defender la costa este tras saber que varios U-boats se acercan a las costas norteamericanas. Pero su oficial superior, el almirante Ernest King, tiene problemas aún mayores.
En enero de 1942, el almirante King era el jefe de las operaciones navales. Estaba a cargo de toda la Marina estadounidense. La Marina estadounidense estaba construyendo muchos barcos, pero aún no los habían terminado. Ya estaban luchando contra U-boats junto con los británicos. Ya había múltiples fuerzas estadounidenses dedicadas a esa labor. Pero no podían irse del Pacífico y debido a las grandes distancias, para todo lo que hacía en el Pacífico necesitaba muchos recursos. King se enfrenta a una terrible decisión. Los recursos para protegerse contra los U-boats que se acercan son muy limitados. El cielo despejado le permite a Hardegen señalar su posición exacta tras varios días de mal tiempo y fija el rumbo hacia Nueva York. Va con retraso. Los otros U-boats, retrasados también por las tormentas que han asolado el océano, se están acercando. El U-130 inicia oficialmente la operación Golpe de Tambor al hundir 2 pequeños cargueros el 13 de enero cerca de la costa de Terranova. Mientras, Hardegen se dirige al sur en el U-123 hacia su destino. Con unas cartas náuticas tan rudimentarias no está seguro de la línea de costa. Pero también contó con la ayuda del faro Montauk Point, porque los estadounidenses no habían apagado sus luces de navegación. Todo estaba encendido como si no estuvieran en tiempos de guerra. Los estadounidenses tenían aún sus luces de navegación encendidas, y eso lo aprovechó Hardegen. A última hora de la tarde, en Montauk Point, la tripulación ve una luz en el puerto. Un enorme buque se acerca. Podría ser una amenaza. La zona no era muy profunda, por lo que era una situación peligrosa para él. Sin cartas náuticas decentes, no saben la profundidad exacta de la zona. Hardegen no puede sumergirse para escapar. Enseguida identifica la embarcación que se acerca con las luces completamente encendidas como si no estuvieran en guerra. Es un petrolero. Para eso está aquí. Los vigilantes de Hardegen escrutan el horizonte en busca de cualquier escolta, pero parece que el buque está solo. Preparaos para lanzar los torpedos. Ordena a sus hombres disparar 2 torpedos al petrolero. Pero el ataque termina siendo un fracaso. Los torpedos no explotaron. Muchos de los torpedos a bordo del U-123 eran modelos G7, los torpedos eléctricos más sofisticados del arsenal nazi. Medían 7 metros de largo y contenían 270 kilos de fuerza explosiva. Tenía un dispositivo electromagnético que le permitía detonar el torpedo justo debajo del barco. Pero si el torpedo iba demasiado bajo, el campo magnético del barco no era lo suficientemente fuerte como para que los torpedos explotaran. Hardegen lanza varios torpedos consecutivos. Torpedo, fuego. Le lanzó varios torpedos, y al ser un petrolero, la explosión fue enorme. Pero tuvo que disparar 5 torpedos para hundirlo. Mientras el petrolero se desarma, se queman sus 12.200 toneladas de combustible. Su tripulación manda un mensaje de emergencia. Cuando se produjo la explosión en el petrolero, pensaron que igual había tocado alguna mina. Lo normal sería que el submarino intentara pasar desapercibido, que lanzara los torpedos y se sumergiera, no que siguiera en la superficie. Hardegen se dispone a escapar, pero los supervivientes de los botes ya han visto al U-123. Son los primeros testigos del hundimiento de un barco en aguas estadounidenses por parte de un U-boat nazi. El teniente capitán Hardegen espera un agresivo contraataque. Pero, sorprendentemente, la respuesta es inexistente. Los alemanes llegaron a Estados Unidos y se sorprendieron porque los barcos estaban sin protección. Para ellos era algo inexplicable.
Tras destruir el petrolero Nornes, Hardegen se sumerge durante las horas de luz. Mantiene el U-123 sumergido para que nadie les pueda detectar mientras su tripulación descansa y se prepara para el siguiente ataque. De vuelta en la superficie, escuchan los canales de radio locales para saber si el petrolero Nornes ha sido finalmente detectado y si han rescatado a su tripulación casi 12 horas después del naufragio. Si no hay nada alrededor, no importa dónde se hunda tu barco. Pasará mucho tiempo hasta que alguien aparezca para ayudarte. Los buques mercantes también reciben el aviso de que hay un U-Boat en la zona. El U-123 continúa usando las ayudas de navegación de los estadounidenses. Las luces de los barcos les sirven de orientación. Estos faros móviles les marcan las entradas a los puertos estadounidenses, por si las ciudades brillaran poco de por sí. A la Marina le fue imposible convencer a los gobernadores y alcaldes de las principales ciudades de la costa que mantuvieran las luces apagadas. La gente no entendía que estaban en guerra y que debían hacer algo. Tras 3 semanas en el mar, el brillo de Nueva York es un faro irresistible. Hardegen pudo ver el skyline de Nueva York, algo que seguramente todos los alemanes soñaran con hacer antes de la guerra. El comandante invita a todos sus hombres a la cubierta del submarino para que vean las luces de Manhattan. Pero el U-123 no está aquí para hacer turismo. Cerca del puerto de Nueva York, ¡Barco enemigo! el vigilante de popa divisa un barco que se les acerca por detrás. Hardegen vio un petrolero con las luces completamente encendidas. Era una embarcación enorme y muy tentadora. El petrolero británico Coimbra, de casi 7.000 toneladas, sale sin escolta del puerto de Nueva York. El teniente capitán Hardegen maniobra para colocar su submarino en posición de ataque con una precisión de manual. Era parte del juego del comandante del U-Boat. Tenía que permanecer tranquilo, ser resolutivo y tener mucha sangre fría, o al menos aparentarlo para aumentar la confianza de sus hombres. A tan solo 730 metros de su objetivo, Torpedo, fuego. lanza su primer torpedo. 58 segundos después, un golpe. Las llamas alcanzan los 200 metros e iluminan el cielo, gracias a los 65.000 barriles de petróleo del cargamento. Lo que de verdad simboliza el hecho de que Estados Unidos no estaba preparado es este ataque al puerto de Nueva York. Pocos minutos después de lanzar el primer ataque contra el petrolero Coimbra a tan solo 135 kilómetros de Manhattan, el teniente capitán Hardegen dispara un segundo torpedo para acelerar el hundimiento e impedir que el barco mande alguna señal de auxilio. Los residentes del lugar cuentan que el barco se quemó a 50 kilómetros de Long Island. Solo sobreviven y pueden ser rescatados 10 de los 46 miembros de la tripulación. Tras tantos barcos hundidos y sabiendo que se acercan más U-Boats, la dirección de la Marina estadounidense analiza detenidamente la situación. En los puertos de Nueva York se reúne un arsenal de 23 embarcaciones, destructores, portaaviones, cruceros y buques de guerra. Una armada denominada Task Force 15, preparada para escoltar a las tropas americanas hacia Europa. El almirante Ernest King contempla la posibilidad de retrasar el próximo convoy con tropas, pero se enfrenta a consecuencias políticas muy importantes.
Una vez que Estados Unidos entra en la guerra, es vital que demuestre a sus aliados que están con ellos. Y eso implicaba, entre otras cosas, mandar tropas inmediatamente a Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islandia. Tenían que enviar un convoy a Europa, pero esos barcos ya no estarían disponibles para realizar otros trabajos. Al final, el almirante King ordena enviar refuerzos y tropas a Europa. Cualquier respuesta militar inmediata a la presencia de los U-Boats es ahora imposible. Hardegen sigue escondiéndose con su submarino cerca del suelo oceánico durante el día. Pero en cuanto el sol se puso en Nueva York el 15 de enero, el U-123 emerge para cazar. Pero emerge demasiado pronto. Uno de los pocos aviones estadounidenses que vigilan la zona observa al submarino emergiendo con los últimos rayos de sol. Antes de que el agua desaparezca del todo de la cubierta, los vigilantes del submarino ven también al avión. ¡Avión enemigo! ¡Alarma! ¡Todos fuera de la cubierta! ¡Alarma! Vamos, vamos, vamos. Más rápido. Venga. Rápido, rápido. Hardegen debe sumergirse con sumo cuidado. No saben cuál es la profundidad real del agua, lo que hace que evitar un ataque sea muy complicado. Cuatro bombas aéreas caen a la derecha del barco, pero a mucha distancia. Esperan. El avión no continúa con el ataque ni pide refuerzos. Un avión de la Marina lanzó varias bombas, pero no fueron muy efectivas. Eso sucedió al comienzo de la guerra. Los estadounidenses contaban con muy poca experiencia y no centraron sus esfuerzos en la lucha antisubmarinos. No solo la falta de barcos les creó problemas, también la falta de aviones. Como Estados Unidos no contaba con ninguno de estos recursos y como tenían pocos aviones patrullando la zona y además no tenían apenas experiencia en el tema, de repente Estados Unidos notó esta vulnerabilidad. Los U-Boats de la operación Golpe de Tambor golpean una y otra vez en una costa sin defensa alguna. Donit no se podía creer su buena suerte. Algo así no debería suceder. Cuando por fin llega a Estados Unidos, resulta que es una zona libre de fuego. En la prensa estadounidense se amontonan las preguntas sobre toda la destrucción acaecida a las puertas de Estados Unidos. Pero parecía que la Marina estadounidense no quería o no podía responder. Después, la gente se preguntó si a King le preocupaba este problema. Había convoyes, se podía haber organizado, pero ¿con qué? Ese era el problema. No tenían con qué. La costa no era un lugar lleno de bombas o de pistolas. No contaba con enormes bombarderos preparados para actuar en cualquier momento. Lo que le pasó a la Marina estadounidense y a Ernest es que se centraron sobre todo en la idea de que la principal función de su marina era destrozar la marina de sus adversarios. Y por eso les llevó bastante tiempo llegar a la conclusión a la que habían llegado los británicos, que no solo se necesita la tecnología para hundir submarinos, también se necesita mandar algún barco a defender, a intentar que retrocedan tus enemigos. Tras haber luchado contra los U-Boats durante más de 2 años antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, los otros aliados quieren compartir lo que han aprendido. Los británicos y los canadienses tenían la capacidad de organizar convoyes en los puertos estadounidenses, pero eso no lo ordenó Ernest King, lo ordenó la Marina estadounidense. Y la Marina no estaba preparada. Nadie podía evitar que Reinhard Hardegen destrozara toneladas de embarcaciones. Al monitorizar las frecuencias de radio, Hardegen sabe que los barcos locales están en alerta. Ahora hay menos embarcaciones en la zona. Con algunos torpedos aún, el U-123 amplía su rango de operaciones bajando por la costa este.
Cuando el U-123 emerge cerca de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, ven una luz roja y escuchan 2 explosiones. Hardegen supone, y con razón, que el U-66 ha hundido otro petrolero, el Alan Jackson. En la madrugada del 18 de enero, Hardegen por fin localiza un objetivo digno para los torpedos que le quedan. Pero amanece y se queda sin tiempo para preparar los disparos. Confiado en que si nadie le ve habrá más barcos de vapor por la noche, sumerge su submarino. Al caer la noche, Hardegen decide ir de caza en las aguas situadas enfrente del Cabo Hatteras en Carolina del Norte. Ordena al U-123 moverse a través de las boyas de navegación, ya que se ha dado cuenta que los barcos las dejan a babor. ¡Barco enemigo! Poco antes de las 3 de la madrugada, Hardegen encuentra un buque mercante. Calcula que pesa unas 4.000 toneladas y le dispara a poca distancia, a unos 250 metros. El barco City of Atlanta, que lleva comida y cargamento, se hunde en pocos minutos. Solo 3 de sus 47 tripulantes sobrevivieron esa noche. Pequeños barcos pasan por delante de su submarino, pero Hardegen no quiere desperdiciar sus últimos 2 torpedos. Todos preparados. Pero tiene otra arma a su disposición. Hardegen ordena a sus hombres que vayan hacia los cañones. Un petrolero. El SS Meili no transporta nada de combustible, pero sí muchos gases. Explota envuelto en llamas a causa de los proyectiles. Mierda, siguen en el agua. Hardegen gira y dispara un torpedo a otra embarcación cercana, impactando en un carguero. Al seguir monitorizando los canales de radio, se enteran de que la tripulación a bordo del SS Meili ha conseguido contener las llamas. Torpedo, fuego. Hardegen decide terminar lo que han empezado y hace buen uso de su último torpedo. Dan en el blanco. Ambos motores a media velocidad. Con su arsenal de torpedos agotado y cada vez menos combustible, Hardegen debe regresar a casa. Pero cuando el U-123 abandona las aguas estadounidenses, alguien sigue al esquivo submarino. Capitán. Einar Gleditsch, capitán del ballenero noruego Cosmos II, persigue al U-Boat. Muchos buques mercantes noruegos comenzaron a transportar bienes para los aliados tras la ocupación nazi de su país. El comandante del barco civil hizo lo que ya hicieron los británicos en la Primera Guerra Mundial: intentar embestir el submarino. Embístelo. Si el barco noruego embistiera el U-Boat, el casco del U-123 sufriría tantos daños que no podría volver a sumergirse de nuevo. El Cosmos II se acerca y la tripulación detecta al barco que se les viene encima. ¡Barco enemigo! Con solo 20 metros de profundidad, la zona es demasiado poco profunda como para poder sumergirse para protegerse.
El U-123 debe escapar del barco noruego y adentrarse en aguas más profundas. Mantened el rumbo. ¡Tenemos una fuga! Pero no logran conseguir la velocidad necesaria. El ingeniero jefe le dijo a Hardegen que había perdido potencia en uno de los motores diésel, por lo que no podían moverse a mayor velocidad que el ballenero. El cazador pasó a ser la presa. Torpedo, fuego. Tras atacar buques mercantes aliados desde Nueva Escocia a Carolina del Norte, las tornas están empezando a cambiar para el teniente capitán Reinhard Hardegen. En un extraño giro de los acontecimientos, el ataque no procede de la Marina o los guardacostas estadounidenses. Se trata de un enorme ballenero convertido en petrolero al servicio de los aliados. Con un motor estropeado, el U-123 se dirige hacia el océano abierto, mientras el Cosmos II le sigue de cerca. El enorme ballenero se mueve tan solo 2 kilómetros por hora más rápido que el U-123, pero lo suficiente como para ganarle terreno al U-Boat. Fue un incidente dramático porque el submarino no estaba en condiciones. Uno de los dos motores no funcionaba. Eso significaba que no podía ir a su velocidad normal. Era bastante probable que el buque mercante les alcanzara y golpeara. Fue una situación extraordinaria en la que un barco lento perseguía un submarino también muy lento en pleno Atlántico. La supervivencia del U-123 dependía del ingeniero mecánico Richard Kraxel. ¡Se están acercando mucho! Meted el periscopio o nos golpearán. ¡Rápido, rápido, más rápido! Debe reparar una tubería de refrigeración necesaria para que el motor vuelva a funcionar. Más rápido. ¡Ya está! ¡Enciende el motor! ¡Enciéndelo! ¡Hay que intentarlo! ¡Enciéndelo! El segundo motor del U-123 vuelve a funcionar. Con el ballenero a tan solo 74 metros, el U-Boat logra ampliar ese margen crítico. Se escapa al moverse a 1 kilómetro por hora más. Hardegen estabiliza el rumbo. Se dirigen al norte. Después llegan a una zona más profunda en la que logran escaparse del enemigo. Hardegen deja atrás los restos en llamas de su último objetivo y una costa estadounidense muy dañada. Hardegen fue el comandante de más éxito de la oleada inicial de submarinos de la Operación Golpe de Tambor. Hundió 8 barcos y demostró lo que un submarino dirigido con agresividad puede hacer. Se calcula que llegó a hundir 50.000 toneladas. Sin embargo, su última víctima, el SS Meili, consiguió llegar a puerto por sus propios medios. Cuando la noticia de su éxito llega a la sede central de los U-Boats, Donitz les manda un mensaje especial. A Hardegen, el jefe de los tamborileros: bravo, has tocado muy bien los tambores. El U-123 también recibe el mensaje de que Hardegen va a recibir la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Los primeros 5 U-Boats de la Operación Golpe de Tambor hundieron 23 barcos y mataron a cientos de marineros. En Alemania, Hitler aprueba que se siga la ofensiva contra la costa este de Estados Unidos. Oleadas de U-Boats asolan la costa a causa de los asaltos mortales contra las embarcaciones estadounidenses. Hardegen y el U-123 regresan en marzo. Esta vez logran hundir 10 barcos más. Los alemanes hundieron más barcos en la costa este de Estados Unidos en un año
que casi el resto de los países en guerra en todos los océanos del mundo juntos. Hundieron 6 millones de toneladas con sus submarinos solo en 1942. Es una cifra abrumadora. Los tripulantes de los U-Boats alemanes ven el periodo de la Operación Golpe de Tambor como un momento en el que tuvieron mucho éxito hundiendo barcos sin encontrarse resistencia alguna. Fue seguramente la segunda época dorada de los U-Boats. Esa operación fue una herida autoinfligida, la gran victoria de los U-Boats que nunca debió producirse. Casi 700 barcos se hundieron antes de que la Marina estadounidense fuese capaz de poner en marcha un cambio efectivo. El almirante estadounidense Ernest King por fin establece un sistema de convoyes para el transporte marítimo de mercancías en el verano de 1942. Los ataques de los U-Boats en la costa este desaparecieron al encontrarse con una férrea oposición. Los estadounidenses aprendieron rápido y cuando aplicaron sus recursos lo hicieron de una manera muy eficaz. Fue un aprendizaje complicado, pero cuando por fin lo lograron, se movieron muy deprisa. Sin embargo, creo que el legado histórico a largo plazo de la catástrofe de 1942 en la costa este de Estados Unidos aún no se ha resuelto. La Marina de Estados Unidos evita esta historia a toda costa. No quieren saber nada de ella. Y es difícil culparles. Este silencio provoca que el trabajo y el sacrificio de cientos de marineros y sus familias se hayan perdido en el olvido. Al no recordar los impactantes días en los que los U-Boats nazis trajeron la guerra a las costas estadounidenses.